tenemos 3 bobinas. Dibujamos con sus terminales. Muy bien. Perdón. Dibujamos las 3 bobinas. Muy bien. Primera bobina, segunda bobina y tercera bobina. Aquí tenemos una tensión, U1. Aquí tenemos una intensidad, I1. Aquí tenemos una tensión, U2, que viene en este sentido. Aquí tenemos una intensidad, I2, que va en este sentido. Muy bien. Y aquí tenemos una tensión, U3, y una intensidad, I3, que viene en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a dibujar los terminales correspondientes. En este caso nos dicen que aquí tenemos un terminal correspondiente que señalamos con un punto, que en esta bobina es este. Muy bien, tenemos otro terminal correspondiente que señalamos con un cuadrado. Este terminal correspondiente en esta bobina es este de aquí. Y tenemos este terminal correspondiente que señalamos con un triángulo, que en esta bobina corresponde a este de aquí. Muy bien, vamos a proceder al cálculo de las tensiones. Tenemos en primer lugar U1, U2 y U3. En primer lugar ponemos los coeficientes de autoinducción o inductancias propias, que denominamos con la letra L. En el primer caso será L1. Este coeficiente depende de la intensidad sub 1, es decir, la intensidad que recorre directamente la primera bobina. En el caso de U2 será L2, que depende de la intensidad que recorre la segunda bobina, y U3 lo vamos a colocar un poquito más para abajo para que nos entre. U3, cuyo coeficiente de autoinducción depende de la intensidad sub 3. Muy bien, la primera tensión tenemos que el coeficiente de autoinducción, L1, depende de I1. Muy bien, aquí es muy sencillo, puesto que si la intensidad y la tensión tienen el mismo sentido, entonces el coeficiente de autoinducción es mayor que 0. Si la intensidad y la tensión tienen distinto sentido, entonces el coeficiente de autoinducción es menor que 0. Esto de aquí. Muy bien. Veamos el primer caso. Vemos que la intensidad viene en este sentido y coincide con el sentido de la tensión, por lo tanto es positivo. En el segundo caso, la intensidad va, aquí se puede apreciar, en sentido contrario al de la tensión, por lo tanto este es negativo. Y en el tercer caso, la intensidad va en el mismo sentido, aquí se puede ver, mismo sentido que la tensión, por lo tanto este es positivo. Muy bien, vamos ahora a calcular los coeficientes de inducción mutua y los signos correspondientes. Muy bien, para calcular los coeficientes de inducción mutua, primero los vamos a señalar. Coeficiente de inducción mutua entre la bobina 1 y 2, el coeficiente de inducción mutua entre la bobina 2 y 3, y el coeficiente de inducción mutua entre la bobina 1 y 3. Muy bien. Hay que entender siempre que M sub 1,2 es igual a M sub 2,1
m sub 1, 3 es igual a m sub 3, 1 y m sub 2, 3 es igual a m 3, 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, da igual cómo se exprese. Muy bien. Entonces, ahora colocamos sobre la primera tensión ¿qué coeficientes de inducción influyen? De inducción mutua, 1 sobre 2 y 1 sobre 3. Muy bien, pues lo colocamos. 1 sobre 2. ¿De quién depende el coeficiente de inducción mutua de 1 sobre 2? De la intensidad sub 2. Es decir, la intensidad que recorre la segunda bobina. ¿De quién depende el coeficiente de inducción mutua de la bobina? El coeficiente de la inducción mutua 1,3. Muy bien, pues en este caso, sobre la primera tensión depende de la intensidad que recorre esta bobina de aquí, es decir, I sub 3. Muy bien, repetimos el mismo procedimiento en la tensión 2 y en la tensión 3. Muy bien, aquí colocamos 1 sobre 2, que en este caso depende de la intensidad que recorre la primera bobina, estamos en la segunda, y 2 sobre 3, que en este caso depende también de la intensidad que recorre la tercera bobina. Procedemos a la última, 1 sobre 3, que depende de la intensidad que recorre la primera bobina, y M2 sobre 3, que depende de la intensidad que recorre la segunda bobina. Bien, está claro, se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ir con los signos. Vamos a ir al caso de la tensión 1, la tensión en la primera bobina. ¿Cómo influye el coeficiente de inducción mutua 1 sobre 2 sobre la tensión de la primera bobina? Es decir, ¿aumenta la tensión o disminuye la tensión? Si aumenta la tensión, el signo es positivo; si disminuye la tensión, el signo es negativo. En este caso lo que tenemos que hacer es, cogemos la intensidad sub 2 y miramos el sentido de la misma. Muy bien, la intensidad sub 2 entra por este terminal correspondiente. Este terminal correspondiente de aquí. ¿De acuerdo? El que tiene el punto. ¿De acuerdo? Vemos como la intensidad sub 2 viene por aquí y entra por este terminal. Muy bien, pues en esta bobina la intensidad sub 2 correspondiente, es decir, la intensidad que está generando a través del coeficiente de inducción mutua, ¿de acuerdo? Entra por aquí, vamos a llamarlo I sub prima 2, entra por este terminal correspondiente. Como vemos, la intensidad tiene el mismo sentido que la tensión. Por lo tanto, al tener el mismo sentido que la tensión, su valor es positivo porque aumenta el valor de la tensión. Veamos ahora cómo influye la intensidad de la tercera bobina en la primera bobina, es decir, a través del coeficiente de inducción mutua. Bueno, pues vemos, en el caso de I sub 3, vemos que la intensidad entra por este terminal. Por lo tanto, la intensidad que genere, es decir, el coeficiente de inducción mutua, genera una intensidad que entra también por este terminal. Es decir, igual que en el caso anterior, la intensidad generada entra por el mismo terminal. Como vemos, a esta la vamos a llamar I' sub 3, ¿de acuerdo? Que vendría por aquí. Esa intensidad generada por el coeficiente de inducción mutua vendría por aquí, y por lo tanto, como vemos que tiene el mismo sentido intensidad que tensión, este valor de aquí también es positivo. Nos vamos ahora al coeficiente de inducción mutua 1, 2, pero visto desde la bobina 2. Muy bien, pues simplemente influye la intensidad que recorre la primera bobina. La intensidad que recorre la primera bobina entra por este terminal. Vamos a verlo, lo vamos a colocar ahora en color verde. La intensidad que entra en la primera bobina entra por ese terminal, por lo tanto, el coeficiente de inducción mutua va a generar una intensidad que entraría
por este terminal. Como vemos, el sentido de la intensidad y de la tensión son distintos, por lo tanto, aquí es negativo. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de la bobina, del coeficiente de inducción mutua de la bobina 3/2. Muy bien, mantenemos el término 2,3. M2,3. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues la intensidad sub 3 entra, mejor dicho, sale por el terminal que tiene el triángulo, lo vemos aquí claramente. Por lo tanto, la intensidad que tendríamos aquí va a venir en esta dirección, porque sale por el terminal, tiene que salir por el terminal que tiene el triángulo, ¿de acuerdo? Porque va en el mismo, es decir, esta intensidad sale por el triángulo y por aquí la intensidad que genera el coeficiente de inducción mutua tiene que salir también por el triángulo. Tienen el mismo sentido, ¿de acuerdo? Salen por el mismo terminal correspondiente o entran por el mismo terminal correspondiente. En este caso, la intensidad I sub 3, o sea, la intensidad equivalente I sub 3 generada por el coeficiente de inducción mutua de la bobina 3 sobre la bobina 2 tiene el mismo sentido que la tensión en 2. Por lo tanto, este valor de aquí es positivo. ¿De acuerdo? Veamos ahora lo que ocurre en el caso de la tercera bobina. En este caso influyen el coeficiente 1/3, el coeficiente de inducción mutua 1/3 y el coeficiente de inducción mutua 2/3. Muy bien, bueno, pues repetimos exactamente el mismo proceso. Voy a borrar el coeficiente de inducción mutua de la bobina 1/3 y nos vamos nuevamente a la intensidad sub 1. La intensidad sub 1 entra por el terminal correspondiente que tiene el cuadrado, ¿de acuerdo? Este de aquí. Por lo tanto, aquí entra también aquí. Esta intensidad equivalente tendría este sentido, I' sub 1, que vendría así, en este sentido. ¿De acuerdo? Entra por el terminal correspondiente, que es este. ¿Qué sentido tiene? Pues el mismo de la tensión. Pues es muy fácil, si tiene el mismo sentido de la tensión, esto es positivo. Vamos ahora con la influencia de la bobina 2 sobre la tercera bobina a través del coeficiente de inducción mutua. Muy bien, bueno, pues hacemos exactamente lo mismo. Es decir, la intensidad sub 2 entra por este terminal, por lo tanto, si aquí entra por este terminal, aquí también tiene que entrar por este terminal. ¿Lo veis? Por lo tanto, este sería el sentido de la intensidad generada por el coeficiente de inducción mutua de la bobina 2/3, que como vemos va en sentido contrario al de la tensión, por lo tanto su valor es negativo. Muy bien, tanto el coeficiente de inducción propia, o sea, el coeficiente de autoinducción, como el coeficiente de inducción mutua se expresan en henrios. ¿De acuerdo? Y es así de sencillo. He querido poner un ejemplo con 3 bobinas acopladas, puesto que con 2 bobinas acopladas es más sencillo, mucho más fácil de ver. Sin embargo, ya cuando se van sumando bobinas acopladas al sistema, ya el problema se hace más complejo. Pero vamos, no tiene ninguna dificultad, es simplemente seguir esos consejos, esa regla, y de esta forma pues llegamos al resultado.